mi nombre es Leonardo Castañeda y a continuación les voy a hablar un poco acerca del precio del combustible en Colombia y vamos a dar un contexto general para entender el cambio del precio a lo largo pues, del tiempo del combustible en nuestro país. Primero, hay que brindar un contexto. ¿Qué significa el combustible? Bueno, el combustible es un activo esencial para el transporte, la industria y la economía del país en general, no solo del país, de hecho del mundo. Variabilidad en los precios del combustible. Bueno, los precios del combustible fluctúan debido a factores internacionales y debido a las políticas internas sobre el combustible en este país. Impacto directo. Bueno, influye en el costo de bienes y servicios, especialmente en sectores dependientes del transporte. Es decir, si sube el combustible, sube todo, pero a continuación hablaremos un poquito más acerca del tema. ¿Cuál es el objetivo de este análisis? Comprender las causas y las proyecciones del precio del combustible en nuestro país. Bueno, hay que entender que hay factores de variación en el precio del combustible. El principal es el precio internacional del petróleo. Colombia importa parte del combustible y sus precios están influenciados o están ligados por el precio global del crudo. Bueno, otro factor que afecta el precio del combustible son las tensiones geopolíticas. La oferta y la demanda mundial afectan el precio del combustible no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Hay ejemplos recientes por las guerras que se han venido presentando en donde hemos podido evidenciar, tal vez acá no, porque el combustible en Colombia ha sido subsidiado por mucho tiempo, pero a nivel mundial este ha subido de precio, bueno, prácticamente no ha bajado. Otro factor es la tasa de cambio dólar-peso. El valor del dólar en Colombia afecta los costos de importación de combustible, por lo cual incrementa el valor del combustible. La depreciación del peso colombiano eleva los costos de adquisición, aumentando el precio para los consumidores. El siguiente factor son los impuestos que se le aplican al combustible. Impuestos como el IVA, el impuesto nacional al carbono, son factores que encarecen el precio al consumidor. Segundo, parte de los ingresos se destinan a proyectos de infraestructura y al desarrollo regional. Seguimos. Bueno, los efectos en la economía y el costo de vida. Como dijimos anteriormente, cuando aumenta el valor del combustible, pues aumenta el costo de la vida, ya que este tiene un impacto directo en la inflación y los precios de bienes y servicios. El alza en el precio del combustible eleva el costo del transporte, lo cual impacta directamente en los precios de los productos básicos de la canasta familiar. Esto crea un efecto en cadena que afecta a la inflación general en todo el país. Bueno, la presión en el presupuesto familiar y empresarial. ¿Por qué? Las familias dedican una mayor proporción de sus ingresos al combustible y al transporte, que pues es dinero que podrían estar utilizando en otra cosa. Al igual, las empresas que dependen de transporte son las que enfrentan mayores costos, lo cual puede reducir sus márgenes de ganancia o transferir el costo de la operación directamente al consumidor. Por último, las tendencias globales. Factores de transición energética son un factor clave que pues tal vez no en este momento afecte mucho el valor del combustible, pero a futuro sí lo hará. ¿Por qué? No solo Colombia, en general, creería yo que en todo el mundo se está apostando por optar por energías limpias, energías renovables, y este país, Colombia, está promoviendo el uso de energías renovables, energía solar, energía eólica, energía eléctrica, como una alternativa a los combustibles fósiles. Los incentivos fiscales y financieros buscan reducir la dependencia no solo de los ciudadanos, sino de las empresas del petróleo. Bueno, esto también genera un impacto en la demanda de combustibles fósiles. Con el aumento en vehículos eléctricos y el uso de energías renovables, la demanda de gasolina podría llegar a reducirse en un futuro. A mediano plazo, esta transición puede moderar la presión sobre el precio de los combustibles en Colombia y en el mundo en general. Por último, otro factor son las alianzas internacionales y las políticas globales de cambio, ¿no? Colombia hace poco tiempo firmó acuerdos internacionales para reducir emisiones y fomentar las energías limpias, lo que afecta a la planificación de los precios y los subsidios sobre el combustible. Ya teniendo un poco más claro estos factores de cambio en el precio del combustible, mi compañera Lisette procederá a hablarles acerca de los costos año a año que ha tenido el combustible. Muchas gracias. Bien, en este ejercicio podemos observar las variaciones que ha tenido el valor del diésel
en los últimos años en Colombia. Podemos observar que en el 2014 la CPM arrancó con un valor de 857, una referencia pues que cayó de 831 pesos respecto al principio del año del 2015. El 2016 subió el galón en 129 pesos, quedando la tarifa en 7.555. En el 2017 es importante mencionar que en este año se implementó el impuesto verde, lo cual afectó a los principales contaminadores. Entre el 2017 y el 2021 los precios se mantuvieron por debajo de los 9.000 pesos, pero en estos años se disparó la deuda del Fondo de Estabilización de Precios al Consumidor y esto provocó que en el 2021 se hicieran ajustes entre 150 y 400 pesos, con la idea pues de compensar los subsidios que se le estaban dando a los combustibles. Entre el 2021 y el 2022 subió un valor, subió en cuanto a en 1.062 pesos, lo cual pues había sido el ajuste más severo al combustible, quedando en 9.086 pesos. Pues en este momento pues fue cuando se empezó a sentir los efectos de la pandemia, y en el 2023 el valor del diésel que estaba en 9.142 pesos, lo que pues subió solo 56 pesos. Pues de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el ACPM pues se había mantenido congelado durante 56 meses, lo cual generó un déficit de 1 billón mensual en el Fondo de Estabilización de Precios al Consumidor, lo cual pues provocó que para el 2024 el valor aumentara, quedando en 11.364 pesos a 31 de agosto del presente año. Es importante mencionar que el diésel representa 0.3 puntos porcentuales del IPC, de acuerdo pues a los cálculos que hizo el Ministerio de Hacienda. Otro punto a mencionar importante en este producto es que pues el subsidio que se le estaba dando era ineficiente pues para la economía colombiana, pues generando déficit fiscal y no estaba ayudando pues a las finanzas públicas de nuestro país. Aquí podemos observar pues los precios actuales que tiene el combustible al 2024. Aquí es importante pues mencionar que el precio del combustible pues tiene una relación directa con la inflación de nuestro país, pues porque los aumentos en él generan efectos en toda la cadena, generando pues aumentos en los costos de producción, de distribución de bienes, en el transporte, y pues afecta los precios en general de la economía, porque pues también afecta a los productos y servicios básicos de la canasta familiar. Otra cosa a mencionar aquí en cuanto a la relación que tiene del valor del dinero en el tiempo es que si observamos pues el valor actual que tiene la gasolina en el 2024, podemos ver que con este precio de los 11.000, con ese precio de los 11.364 pesos, pues no va a ser posible como que alcance la misma cantidad para comprar a años como en el 2019 o años anteriores, donde pues el precio era menor, y pues esto está afectando también la pérdida del poder adquisitivo en el país, porque pues todos los servicios y los productos han aumentado en la última década del combustible, especialmente pues en este último año, que fue pues el golpe más alto que ha tenido el combustible.